Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michelle Contreras y a nombre del equipo de Panduit les damos la más cordial bienvenida. Esta es una edición más de P-Learning, el programa de entrenamiento de soluciones Panduit, creado para la fuerza de venta de nuestros distribuidores. El tema de hoy es ¿qué tanto sabes sobre el diseño para redes industriales? Y nos acompaña Jaime Muñoz, quien es Territory Account Manager en Bogotá, Colombia. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del tema de industria desde el concepto de infraestructura, que es lo que nosotros como Panduit promovemos en este proceso de la transformación digital. Vamos a ir viendo conceptos, entendiendo lo fundamental, entendiendo los estándares aplicables al concepto de industria específicamente, productos, soluciones, y poco a poco vamos a ir desarrollando el tema a medida que vamos avanzando. Entonces, pues, empecemos. Lo primero y lo que me gusta recalcar mucho es en el entendimiento fundamental es cuál es la diferencia que hay entre la red corporativa y la red industrial. Desde el punto de vista de concepto, cableado estructurado es exactamente lo mismo. Es cableado estructurado, es una infraestructura física de cableado para construir una red. La diferencia está que cuando hablamos de oficinas corporativas o la red corporativa, estamos hablando de los computadores que están ubicados dentro del edificio corporativo, los puestos de trabajo, las oficinas de todas las personas que trabajan en la compañía. Cuando hablamos de esa red corporativa, con toda seguridad vamos a encontrar que hay algunos de esos puntos de esa red corporativa que entran a la planta, al piso planta. ¿Qué es eso? El puesto de trabajo del gerente de producción, el puesto de trabajo de los supervisores de planta, el puesto de trabajo de los ingenieros industriales que están a cargo de todas las líneas de producción. Esos son puntos de la red corporativa que entran a la planta de producción. Pero, y es lo que le llamamos red empresarial, pero allá dentro de la planta de producción hay, la historia es otra. Eso no estamos hablando de los mismos puntos ni de la misma red. Estamos hablando de una red que se conforma de los elementos o que se construye o que se arma con los elementos que conforman una línea de producción. Entonces, imagínense esta línea. Por un lado entra una materia prima y al final de la línea sale un producto terminado. Esa línea tiene en su recorrido una cantidad de aparatos, variadores, contactores, sensores, PLCs, básculas, equipos de volumetría, control numérico, muchos aparatos que van conectados para que esa línea funcione, para que durante todo el recorrido de la producción del producto esa línea funcione. Lo que está sucediendo hoy, y cuando hablamos hablamos de la red empresarial, de la red industrial, perdón, es porque estamos hablando de que todos esos dispositivos ahora se conectan a una red basada en protocolo IP. Una red basada en protocolo es una IP, es una red Ethernet. Antes todos esos dispositivos se conectaban con una red particular, propietaria de la marca de los sensores, y eran una cantidad de dispositivos sueltos que entre ellos no había una interacción y una intercomunicación. Ahora lo que está pasando es que los fabricantes de todos estos dispositivos los están desarrollando con un puerto de red para que se interconecten a la red mediante un punto de red. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Construir el cableado estructurado que conecta todos esos puntos. Todos esos puntos van a un punto central que normalmente se le llama tablero de control, y en ese tablero de control están los dispositivos, los switches, los aparatos que controlan esa red de producción, los PLCs, la inteligencia de la línea. Ese cableado que se está necesitando para interconectar todos los dispositivos, todo ese cableado va a un punto central, que es lo que le llamamos el micro data center, el sitio donde está toda la inteligencia de la planta, donde están el software y los aparatos de la planta que inteligentemente controlan todas las líneas de producción, y toda esa distribución de cableado, que es una combinación entre cobre y fibra, es lo que le llamamos la red industrial. Entonces ahora tenemos la red empresarial y la red industrial. La diferencia es clarísima. La red empresarial son los puntos de red de la operación de la compañía desde el punto de vista administrativo y gerencial. La red industrial es la red de los dispositivos que conforman la línea de producción. Son dos redes completamente distintas. ¿Y por qué es importante separarlas? Porque para construirlas hay unas consideraciones muy claras cuando hablamos de diseño.
Entonces miren esto, la red empresarial es una red que es totalmente controlada, que funciona con direcciones IP. No sé si la imagen de la cámara se fue, pero sigo. Las direcciones IP son direcciones dinámicas, son direcciones que se autogestionan en una red empresarial. En una red industrial, las direcciones IP deben ser físicas, deben ser estáticas, deben ser definidas. En el ambiente empresarial, todos los equipos o todo el ambiente es controlado. Hay aire acondicionado, hay cuartos de cableado limpios, la energía, absolutamente todo es controlado. En la red industrial, los ambientes son de todo tipo. Más adelante vamos a hablar despacio. En la red empresarial se crean VLANs. En la red industrial se pueden crear VLANs, pero con unas características distintas a cómo funcionan las empresariales. La arquitectura en la red empresarial es centralizada. Tenemos un cuarto de cableado de donde salen una cantidad de cables para los puestos de trabajo, donde hay un switch central que conecta todos esos puestos de trabajo. En la red industrial todo es distribuido. Cada máquina, cada línea de producción tiene sus propios equipos y todo eso va conectado a un punto central a través de fibra, pero los switches están regados por toda la planta. En la red empresarial, por ejemplo, la empresa decide que la marca de los computadores para todo el mundo es la misma, no sé, Dell, Lenovo, lo que sea. En la red industrial no se puede eso, porque el PLC es de una marca, la báscula es de otra, el sensor es de una cosa, o sea, ahí hay una cantidad de marca y no hay forma de estandarizar en una plataforma común, porque la línea industrial es súper diversa. En la red empresarial se mueven paquetes grandes dentro de la red, se mueven correos que llevan imágenes, correos que llevan archivos adjuntos. En la red industrial lo que se maneja son puras señales, puros estados, prendido, apagado, está, no está. Entonces el volumen o el tamaño de los datos que viajan en una red industrial es muy pequeño respecto a cómo funciona una red empresarial. Y esto es súper importante, en la red empresarial una caída de la red es un inconveniente, qué artera, no me llega el correo, se demora el correo, está lenta la red, pero el usuario no se va a pegar un tiro por eso. Pero sí, en la red industrial, el tiempo, la caída resulta un tema catastrófico. Una parada de una línea de producción puede costar mucho dinero. Volver a arrancar la línea de producción y todo lo que ello implica puede costar mucho dinero. Entonces, en la red industrial, las caídas de red, las paradas de la línea de producción por cuenta de la caída de red no son aceptables, no es permitido, ese error no es permitido. Entonces miren las características que son bien diferentes y eso nos lleva a muchas decisiones. Dentro de las normas existe, todos conocemos la norma 568 de la TIA, que es la que seguimos para construir cableado estructurado. Dentro de esa norma hay un capítulo llamado el 1005, la TIA 1005. Ese capítulo es específicamente el que define las normas para construir una red industrial. Es un capítulo específico que define todos los lineamientos con respecto a la red industrial, que tiene unas características diferentes respecto a la TIA, o unas adiciones. En la 1005 existe el conector M12. Es un conector redondo que se puede enroscar porque en la planta de producción, como puede haber vibración, no se puede permitir que un cable se suelte. Entonces existe un conector llamado M12 que puede ser de 4 pares o de 2 pares, y ese conector, por ejemplo, en la TIA de cableado estructurado no existe. En la TIA de cableado estructurado, la TIA habla de 4 puntos de conexión en el canal de comunicación. En la red industrial, en la 1005, se habla de 6 puntos de conexión. Hay otra cosa que incorpora la 1005 y es que permite los acopladores o adaptadores de M12 a RJ45. Eso no está en la 568 de cableado estructurado. Y algo que es absolutamente importante, esto del MAIS, el análisis MAIS. El análisis MAIS es algo que está en la 1005 y que es absolutamente clave al momento de diseñar una red industrial. Por la misma razón que vimos ahora, porque el ambiente industrial no está controlado. Miren este ejemplo. Esto es una producción de papas fritas. Margarita. Es una marca acá en Colombia. No sé si existe también en toda parte, pero pues Margarita de Fritolay es una marca. ¿Qué llega a la fábrica? Llega un camión lleno de papas. Esas papas vienen del campo y vienen llenas de tierra. Entran en una tolva donde las lavan. En ese punto de la línea de producción hay una cantidad de agua y hay una cantidad de mugre impresionante para lavar esas papas.
Entonces, imagínense, esa es una parte de la línea de producción donde el agua y el mugre es uno de los elementos. Además, vibración, porque esa tolva tiembla, vibra, porque eso lava con una centrífuga. Después las papas salen limpiecitas y pasan a una tolva donde las pelan. Imagínense un pelador de papas como el que muestran en televisión, que es como una centrífuga, pero gigante, y ahí meten todas las papas y salen peladas. Ahí se genera una cantidad de agua, una cantidad de mugre, pero además se genera una cantidad de almidón. Entonces, además de vibración, además de agua, además de mugre, ahora hay un componente llamado almidón. Después siguen a una tolva o a otro punto de la línea donde las cortan. Entonces ahí las cortan en, en tajaditas, o sea, en chips, o en rizaditas, o en deditos. Ahí sale la papa cortada y la papa sale, ¡pum!, y cae en la freidora, donde las van a fritar. Lo interesante de esa freidora es que esas papas van como nadando, van como avanzando dentro de la freidora. Hay una corriente dentro de la freidora que hace que las papitas vayan avanzando y cuando llegan al otro extremo salen con la fritura precisa y entran en una banda donde les quitan el exceso de aceite, donde la secan y les quitan el exceso de aceite y luego entran a la empacadora. Miren que estos son 6 pasos dentro de una misma línea de producción. En cada uno de esos pasos hay una cantidad de aparatos que miden, que sensan, que hacen una cantidad de cosas. Y hay unos aparatos de inteligencia, de control, están los PLCs, todo lo que se necesita para que esa línea de producción funcione perfectamente. Analicemos esto. En la primera, agua y barro, por montones. En la segunda, agua, residuos de cáscara y empieza a aparecer el almidón. En la tercera, cuando cortan las papas y ya están peladas, almidón. Luego entran a una zona caliente, súper caliente. Eso ahí, ese espacio donde está la freidora tiene como 30 metros de largo, eso es caliente y hay aceite. En la banda hay aire y aceite residual, que es el que le retiran a las papas, y también es calientico, la zona es caliente. Y luego viene un punto de un ambiente totalmente controlado, donde se empacan las papas ya en el empaque final. Entonces, este proceso, miren que son 6 pasos, todos con características totalmente distintas. ¿Qué hace el análisis MAIS? El análisis MAIS verifica las variables, 4 variables, 5 variables que tienen que ver con el entorno de la línea de producción. Entonces, miran variables mecánicas, movimiento, vibración, golpeteo. Entonces, por ejemplo, las tolvas de lavado vibran, cada uno de estos pasos tiene un tema mecánico, tiene un tema de ingreso que está asociado con agua, polvos, sedimentos, mugre, o sea, lo que sucede. Hay otra variable que es clima, entonces ahí tenemos que ver con clima y temas químicos, entonces ahí pueden haber corrosivos, puede haber aceite, pueden haber químicos, alta temperatura, gases, todo lo que tiene que ver, y electromagnético. Entonces, cosas asociadas a motores, cosas asociadas a golpeteo, a vibración que generan campo electromagnético. Entonces, yo hago un análisis, yo cojo la línea de producción y hago todo un análisis de las variables y determino un valor MAIS para cada paso de la línea de producción. Entonces, el primer paso, que tiene agua y que tiene barro, la cantidad de cosas, me da un MAIS de 1131, que son 4 variables. ¿Sí? 4 variables. Entonces, yo determino un número 1. Un MAIS de 1111 es la oficina, es el ambiente de oficinas. Un MAIS de 333 es un sitio súper agresivo para el ambiente industrial. Yo hago análisis de cada uno de los pasos de la línea de producción y determino un análisis MAIS. Y con ese análisis MAIS me voy a una tabla de guía que tenemos nosotros y determino cuáles son los materiales que pueden instalarse en cada uno de esos puntos. Es decir, yo tengo un MAIS donde hay mucho calor, donde hay mucha vibración, donde hay ruido electromagnético. Ese MAIS me determina a mí que debo usar un cable blindado, que debo usar unos jacks que sean capaces de soportar neno, y me determina qué materiales, cómo debo construir el cableado. Entonces, miren el primer concepto que es muy interesante. Estamos hablando de cableado estructurado, que se diseña de la misma forma como se diseña un cableado de oficinas desde el punto de vista de diseño por zonas, pero que no utilizo lo mismo que utilizo en la oficina. Yo no puedo utilizar el mismo cable que uso en la oficina, ni las mismas tomas que uso en la oficina, ni los mismos pasos que uso en la oficina, porque esos elementos metidos dentro de la planta de producción no aguantan, no duran, se acaban con el propio uso o el propio entorno del ambiente de producción.
Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué beneficios tengo al aplicar un NICE? Utilizo productos que ya están perfectamente probados para funcionar en el entorno donde quedaron definidos. Se consideran los componentes adecuados, se permite considerar los componentes que están hechos para para aguantar el entorno y la agresividad del entorno, pero lo más importante de esto es que al yo colocar los productos correctos de acuerdo al análisis MICE, yo garantizo la inversión y la duración y el desempeño de la red. Y esto en la vida real ya ha pasado mucho. Acá en Colombia sucedió con una empresa importante, reconocida. Ellos decidieron hacer toda una transformación, cambiaron las máquinas, cambiaron los equipos y todo, y cuando hicieron el cableado, hicieron un cableado común y corriente, el mismo de las oficinas. Pues ese cableado duró 4 meses, increíblemente duró 4 meses. En una oficina dura 25 años. En el ambiente industrial duró 4 meses. A los 4 meses no habían cables, no habían patchwork y la red estaba parada por cuenta del cableado incorrecto porque no se aplicó el análisis MICE. Ahora, al principio les dije, lo que está pasando es que los dispositivos ahora se conectan vía IP. ¿Qué significa conectarse vía IP? El mundo IP entró a la planta de producción. El mundo IP, hace 6 años el mundo IP entró a los sistemas de seguridad, a las cámaras, a la videovigilancia. Y ha ido entrando muchas cosas. Hoy en día las lámparas, por ejemplo, de iluminación en un edificio, se conectan con un punto IP. El mundo IP va entrando en todo, y ahora el mundo IP, la red Ethernet, llegó a la planta de producción. Ahora los dispositivos se conectan en una red Ethernet y para eso necesitamos un protocolo IP. El protocolo que nosotros usamos en la red empresarial es el protocolo de Ethernet de la TIA, que es este que está acá grandote. Pero todos los fabricantes de industria conocidos, Rodwell, Siemens, Hitachi, todos los fabricantes han ido desarrollando su propio Ethernet y han ido promoviendo Modbus, TCP/IP, Profinet, IP, Ethernet IP. O sea, Gigabit Internet IP. Todos han ido promoviendo y algunos han cogido una fuerza muy grande, otros se han ido quedando y la misma TIA con el IP que usamos en la oficina también está desarrollando el IP. Va a llegar un momento en que va a quedar un IP para todos, pero por ahora todo lo que sea IP, todo interactúa y todo funciona digamos que la integración entre esto, porque como todo es IP, funciona perfectamente. El IEEE es el Internet que usamos en las oficinas. Hay Profinet, hay ODBA y hay Modbus. Estos son los que más se han popularizado. Y el que más fuerza ha cogido es el de Profinet. Incluso le ha ido ganando mucho terreno al Internet de las oficinas, porque el Internet de las oficinas permite latencias. Y en la planta de producción, acuérdense, no existen las latencias. Ahora, ¿quién va a ganar esta competencia? No sabemos. Pero esta competencia está a no más de 2 años de quedar ya definida y algunos de los IP van a quedar, pero lo importante es que todos van a interactuar porque finalmente todo es IP. Cuando hablamos de la red empresarial, acuérdense, la red de las oficinas, y ahora hablamos de una red en la industria, en la planta de producción. Cuando esas dos redes se conectan y empiezan a interactuar, empiezan a compartir información, empiezan a intercambiar información y de ambos lados pueden empezar a tomar decisiones, ya que todo esto está interactuando y conectándose. Ahí es cuando hablamos de industria 4.0, cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de convergencia IoT es cuando estas dos redes hablan. Cuando hablamos de Smart Factories es cuando la fábrica está construida en una red de Internet basada en el protocolo IP. Cuando hablamos de transformación digital de la industria es que los equipos de la planta de producción se están yendo al mundo IP. Cuando hablamos de IoT, Internet of Things de la industria, lo que estamos hablando es que hay una cantidad de dispositivos conectados a una red que conforman la red industrial. Entonces, todos estos conceptos terminan en convergencia total por la sencilla razón de que entró el mundo IP a la planta de producción. Ahora, ¿qué sucede? En estos días me ponía un ejemplo, alguien me decía, yo no veo la hora de poder ir de mi cliente, tomar el pedido, 5.000 unidades, que yo lo suba en mi teléfono y cuando le dé enter, eso llega derecho a la línea de producción y la línea de producción arranca a producir automáticamente. Yo decía, no, eso está muy bonito, eso probablemente ya es muy fácil hacerlo,
pero piensa que antes de que la línea empiece a producir, hay que hacer una cosa importante. En la línea de producción hoy van y verifican si tienen la materia prima y programan la producción. Y listo. Pero si yo lo quiero automatizar antes de iniciar la producción, yo tengo que ir a verificar si el señor tiene cupo de crédito, cómo está su estado de cuenta, cuáles son sus condiciones comerciales. Entonces ahí empieza la interacción entre la red industrial y la red empresarial. La red industrial tiene, o la información de la industria es si tengo la materia prima y programo la línea de producción. Pero para que eso arranque depende de que la red empresarial me diga si el señor puede o no puede comprar lo que está pidiendo, si se lo puedo producir o no se lo puedo producir. Entonces miren, cuando yo junto estos dos mundos, crea una explosión de posibilidades absolutamente increíbles. Piensen en una analogía facilísima con el mundo de seguridad. Cuando las cámaras IP, cuando las cámaras de seguridad dejaron de ser análogas y se volvieron IP, automáticamente nació analítica de video, comportamiento predictivo, una cantidad de conceptos que se pudieron empezar a incorporar en la cámara, gracias a que la data que producía esa cámara yo la podía recolectar y procesar. Ahora yo lo que hago es que toda la data que produce la línea de producción la puedo recolectar, la puedo procesar y la puedo poner a interactuar con la red empresarial. Esto es lo que llamamos Industria 4.0 y esto es a lo que vamos y esta es la oportunidad gigante. Ahora, ¿qué hace Pandy para esto? Nosotros, para toda esta línea de producción, para todos estos elementos que se requieren para construir esa línea de producción y de acuerdo al análisis MICE, nosotros vendemos una cantidad de cosas. Entonces vendemos el micro data center. Acuérdense de pónganse este gráfico en la cabeza. El micro data center. ¿Qué vendemos? Vendemos los gabinetes preconfigurados, sin configurar, y adentro ¿qué meten ahí qué meten dentro de esos gabinetes? Los equipos de inteligencia de la planta de producción que se conectan con Passport, que se conectan. Esto está dentro de una oficina, dentro de la oficina del gerente de producción, dentro de la oficina del área de producción, pero también pueden estar distribuidos por toda la planta porque puede haber uno por cada línea de producción. Si yo en la empresa no solo hago papas, sino que hago otra cantidad de cosas más, pues cada área de producción va a tener su micro data center. Y esto puede ir desde gabinetes estándar con puertas perforadas hasta gabinetes que cumplen con NEMA y que están hechos para trabajar en el entorno externo, afuera, en el intemperie, y que van a soportar todos los ambientes rudos del ambiente industrial. Vendo los tableros de punto intermedio, los tableros de distribución, este tablero que está acá arriba, que concentra todos los elementos de una línea de producción y desde ahí reparto las fibras para toda la planta de producción. Estos gabinetes se venden tanto en lámina como en acero inoxidable. Tienen doble cuerpo. ¿Por qué tienen doble cuerpo? Porque esto está puesto, puede ser que esté colgado en una cercha dentro de la planta, puede ser que esté en una pared, en un rincón de algún punto de la línea de producción. Entonces esto tiene que tener la parte frontal para los equipos y la parte de atrás para la entrada y la parte eléctrica. Entonces esto es un gabinete de doble cuerpo, que además es NEMA, cumple con NEMA, ¿por qué? Va a ir metido en la planta. Vendemos los gabinetes para el punto ya de control, donde está el switch, donde está el PLC, donde están los elementos que conforman ya la red y donde llegan los cables que vienen de todos los dispositivos. Ese cable verde que ven ahí en el tablero, ese cable verde es el que viene de los puntos de la línea de producción que trae la conexión de todos los equipos. Entonces, este gabinete también lo vendemos, tanto en acero inoxidable como en lámina, y en diferentes tamaños y diferentes configuraciones. Y miren que tienen una división abajo, como una separación, como en estos gabinetes ahora convive el mundo eléctrico con el mundo de datos. Antes solo existía análogo y eléctrico, ahora también entran los datos en estos gabinetes. Entonces hay que crear un área de confinamiento para el mundo eléctrico, porque para evitar el ruido electromagnético dentro del cableado. Entonces todo esto está diseñado para que funcione perfectamente la red. Vendemos los cables. En el tema del cable, ¿cómo se determina? El análisis MICE me dice qué cable uso. Entonces hay cables blindados, hay cables FTP, hay cables SFTP, hay cables de 2 pares, de 4 pares, hay cables con chaqueta de planta externa para ambientes súper rudos, y hay cables blindados pero flexibles que permiten que el cable se pueda doblar y subir. En Cali instalamos un cable de estos en una báscula que se movía, se deslizaba y de un momento a otro subía 2 metros y volvía y bajaba.
y se seguía deslizando. Ningún cable aguantaba subir y bajar, subir y bajar. A los 15 días se rompía el cable. Pusimos el flexible y el cable sube y baja sin ningún problema. Entonces, el cable se determina de acuerdo al análisis MAIS. Y las fibras. La fibra dentro de la planta se determina de acuerdo al análisis MAIS, pero lo más normal dentro de una planta es que se instale este tipo de fibra que se llama interlocking. Esa fibra es una fibra óptica de 50 o monomodo, igualita a todas las demás, pero lo que cambia aquí es la chaqueta exterior, la estructura exterior, que hace que esta fibra soporte vibración, aplastamiento, golpes. Esto es como si tú metieras una fibra dentro de un tubo galvanizado, pero que ya viene todo ahí listo. La diferencia es que, como ven, la forma de la armadura te permite flexibilidad. No es un tubo rígido, sino flexibilidad. Eso es como un acordeón. Pero esta fibra es la que se instala dentro de la tubería, y en vez de ponerte a tirar una cantidad de tubos, simplemente con las amarras Pandit especiales para la industria, que también las tenemos, haces todo el tendido de fibra por la planta. De ahí en adelante ya son los pascos que conocemos, los conectores que conocemos, y lo mismo, que eso ya va dentro de los tableros. Y vendemos todo el tema de conectividad. Entonces vendemos el patch panel, que se pone dentro de los gabinetes, o sea que se puede colgar en el riel DIN. Vendemos los conectores de fibra y cobre. ¿Por qué de colores? Porque en la planta es importante que tú no puedas confundir un punto. Entonces el pascor amarillo solo entra en la toma amarilla, el pascor naranja solo entra en la toma naranja. De tal forma que tú no puedes, por error, invertir la dobladora con la cortadora, porque invertiste el pascor. En la oficina lo inviertes y hay dos compañeros que no les funciona el puesto de trabajo ya, pero en la planta inviertes eso y acabas con la producción. Entonces, estos son tomas Keyet, se llaman Keyet, que tienen la ventaja de que tú no puedes confundir un password con otro. Solo entra el que tiene que entrar donde tiene que entrar. Están las tomas tipo NEMA, están los password tipo NEMA, como ven allá abajo, pues están hechos para aguantar el entorno industrial. Están los conectores RJ y M12, los cables RJ y M12, los passwords, los adaptadores, y en industria el cableado estructurado generalmente debe soportar 600 voltios. El cableado de la empresa, el que está dentro de la empresa, no tiene nada que ver con 600 voltios. En la planta de producción sí. Entonces, los cables que vimos atrás soportan 600 voltios, y los password también están hechos para soportar 600 voltios. Y generalmente todo es blindado, porque dentro de la planta lo más normal es que sea todo blindado por el ruido, por los motores. Entonces, muchachos, conclusión de esto: si yo hago el análisis MAIS, si yo sigo la norma de la TIA, yo construyo un cableado estructurado dentro de la planta de producción de la forma correcta, con los materiales correctos, y ese va a ser un cableado estructurado que va a durar mucho tiempo. No puedo ir a la planta de producción y construir un cableado estructurado con los mismos componentes con que construyo la red empresarial. Eso es un error gigante. Entonces, la oportunidad aquí para todos es: este portafolio se está volviendo una necesidad en toda la industria. ¿Por qué? Porque a la industria llegó el IP, y todo está cambiando a IP, y todo se está volviendo IP dentro de la industria. Y entonces esto se vuelve una necesidad, completamente una necesidad. Entonces, Pandy tiene el portafolio para esto, tiene los productos para esto, y tiene toda la teoría técnica y de diseño para construir redes industriales. Entonces, imagínense ahora un cliente que le dice: voy a remodelar mi fábrica, me voy a cambiar de sede, y tengo que hacer mis oficinas, y además tengo que hacer la nueva planta de producción. Tú le pones todo. Le pones el cableado a las oficinas, y también le pones el cableado a la red industrial. Y todo interconectas todo en una solución única. Eso es ir al mundo de las Smart Factories, o de la convergencia, la transformación digital dentro de la industria. A eso se refieren estos conceptos. Díganle a los clientes que no se angustien, que llamen a Pandy, y ahí está la solución. Esta ha sido la presentación del día de hoy. Yo sé que esto es una cantidad de información muy densa para el tiempo, pero estamos listos para contestar preguntas y para atender los requerimientos que ustedes tengan. Muchas gracias, Jaime. Gracias por esta presentación. Bueno, en lo que van llegando las preguntas, a mí me gustaría hacer un par de avisos. Pues realmente les recordamos que la grabación de esta presentación
y las anteriores están disponibles en la página de P-Learning. También avisarles que tendremos igualmente una evaluación por parte de este tema que presentó Jaime y los invito a responderla. Esta llegará a ustedes por medio de un correo electrónico, la recibirán en el transcurso de la mañana. Recuerden que al contestar correctamente acumulan puntos para obtener un buen premio. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, Jaime, es ¿qué recomendaciones puedes tú darle? Por ejemplo, si yo como ejecutivo de ventas en el distribuidor, ¿qué recomendación debo de tener cuando un cliente justamente habla acerca de un proyecto? O sea, ¿cómo abordo para que el cliente me pueda explicar qué es lo que él necesita en este sentido? Miren, hay un reto. El reto más grande en este momento, en esta transformación, es, como todos saben, y esto no solo pasa en Colombia, sino en todo lado, el mundo de producción es un mundo allá cerrado, nadie habla con ellos, nadie se les mete allá, nadie les puede opinar, los gerentes de producción son un mundo completamente cerrado. Entonces, cuando les dicen los fabricantes de la línea de producción, venga, tenemos que construir una red empresarial, una red de datos dentro de la planta y la red tiene que ser una red IT y ya no es lo mismo que hacía antes. Al primero que se le explota la cabeza es el gerente de producción y al segundo que se le explota es el gerente de mantenimiento, que era el que antes hacía toda la instalación del cableado. Entonces, la forma de abordar esto es directo con con la gerencia de producción, pero mostrándoles de una forma muy sencilla, porque ellos no van a entender de internet, de IP, no van a entender de una red, ellos simplemente lo que necesitan es que se interconecten sus aparatos y que funcionen. Entonces se toca hablar, hacer una presentación como esta, mostrar los productos y mostrar el porqué del mundo IP y el por qué debiera ir a la gerencia de TI a pedir apoyo con la parte de la red, porque la gerencia de TI sí sabe de redes, sí sabe de construir una red IP. Ahora, cuando uno logra que esas dos personas hablen, hay que muy rápidamente abordar al gerente de IT para explicarle que en la planta no se pone el mismo cableado que se pone en la red de la oficina, que es el que está acostumbrado a desarrollar él. Entonces es una tarea muy rápida entre ver cómo ponemos a hablar a IT con producción, a IT con OT, e inmediatamente cómo transmitimos a esas dos personas el mensaje de cómo se debe construir una red industrial. Muchas gracias, Jaime. Y otra pregunta es, ¿los gabinetes incluyen áreas de precisión? Los Aire. gabinetes. Dice aire, debe ser presión. No Nos entiendo preguntó, la pregunta. mira, Guillermo Miranda nos preguntó, ¿los gabinetes incluyen aire de precisión? Pero creo que está mal. Esos gabinetes tienen, todos tienen al lado una ventana que se puede retirar y en esa ventana se puede incorporar un aire. El aire generalmente que se utiliza es un aire de precisión porque el tema de humedad debe ser controlado por los equipos electrónicos, pero sí, los gabinetes tienen un punto dentro del gabinete, un accesorio, no, un área donde tú puedes montar un gabinete, un aire. Nosotros tenemos un acuerdo con una fábrica de aires que nos fabrican un aire que va preciso ahí en esos gabinetes y en caso de que el gabinete requiera aire, nuestros vendedores, o sea, nuestros staff ya saben cómo o qué recomendar para poner ahí como aire, pero sí se le puede incorporar aire, claro. Buenísimo. Muchas gracias, Jaime. Por ahora son todas las preguntas. Y Bueno, bueno, pues nada, a la orden y no se vayan a rajar con el examen que está muy fácil. gracias, Jaime. Cuídense todos y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. Hasta luego. Estén bien. Chao.